Bienvenidos al Museo de la Tortura. Durante la siguiente hora le pedimos que nos acompañe en este recorrido fantástico, donde podrá observar esas herramientas que ejecutaban no solamente dolor físico, sino también psicológico a personas. Aquellos que eran juzgados, quizás justamente, quizás injustamente. Brujas, ladrones, estafadores, violadores o incluso bufones que ya no causaban gracia. Acompáñenos de esta manera en este viaje de historia, desde lo más antiguo hasta la actualidad, documentándonos por estos elementos que podían causar desde un pequeño rasguño hasta la muerte. No se pierda este viaje asombroso y fascinante, donde podremos ver los elementos más curiosos que seguramente le costaron la vida a muchas personas. Los elementos de tortura tienen algo de culto y algo de arte. Hay muchas personas que los coleccionan. Tengamos en cuenta que estas eran piezas atractivas y piezas que muchas veces eran muy complejas en su ingeniería, aunque se ven simples. Y teniendo en cuenta lo morboso del asunto, su único objetivo era generar dolor y muerte. Se dice que la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores y de la imaginación puesta al servicio de los mismos, desbordándose y agudizándose al máximo, inventando los mejores y más prácticos medios de tortura. Si bien existe un atisbo de realidad en esta idea sobre la tortura, podemos desmitificar a los conocidos inquisidores como los mayores torturadores de todos los tiempos, puesto que otros, en etapas posteriores, han sido mucho más eficaces y han aplicado la tecnología punta de su época para crear instrumentos de terror, así como de aniquilación masiva. No nos llevemos a engaño, ya que la tortura, desde que el mundo es mundo, existe y desafortunadamente sigue existiendo, solo que hay que quitarse la venda, abrir los ojos y mirar a nuestro alrededor. El uso de los medios de tortura se ha ido aboliendo poco a poco en todos los países durante los siglos XVIII y XIX, siendo condenado por la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Desgraciadamente, aún persisten en muchos países, aunque en sus constituciones se prohíban expresamente. Los métodos más recientes de tortura y muerte, como son la electricidad, los productos químicos, drogas y fármacos, así como la presión psicológica, evitan las marcas del cuerpo, pero no la destrucción del ser humano torturado. Existen diversas organizaciones tales como Amnistía Internacional o la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, que luchan contra la tortura denunciando a los países que la practican. Tal es el caso de España. La Constitución de 1978 declara expresamente en su artículo 15 que nadie puede ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos, o que sean degradantes. Muchos de los instrumentos que vemos aquí podían provocar la muerte de sus víctimas incluso antes de ser aplicados. Era tal el terror que provocaban estos instrumentos que podían provocar que la gente perdiera la razón, incluso paros cardíacos a causa del miedo. Y ahora vamos a conocer uno de los instrumentos de tortura que tiene su origen en Alemania en el siglo XV. La doncella de hierro. Se trata de un sarcófago que tiene 2 metros de altura, es metálico, hay una versión de madera, tiene puntas metálicas colocadas a distintas alturas del cuerpo humano, tanto en el fondo del sarcófago como en las puertas.
Hay unas versiones que también lo tenía en la parte de arriba del casco para introducírsela en los ojos a la víctima. Cerraban las puertas y la persona quedaba trabada en su misma posición, ya que la cabeza daba a la parte de arriba y no se podía mover, quedaba con las puntas clavadas en distintas partes de su cuerpo. Uno de los objetivos, por supuesto, era dar una muerte y una tortura muy dolorosa y lenta. Lenta. Llegaban a comentar que, podían durar ahí 2 días. 2 días la persona desangrándose, la persona muriendo en esta horrible manera de morir, esta horrible tortura, que hay una versión que se fue extendiendo con palos alrededor, se prendía a fuego, se hacía una fogata y la persona también se iba quemando al mismo tiempo de que estaba ahí muriendo desangrada. Bueno, pues terrible. Y como se puede ver, no, realmente es drástico. La sensación, hace unos instantes entraste a probarlo y cuando uno pone la cabeza en la parte metálica de arriba, siente la sensación de asfixia, falta el oxígeno. Imagínense, yo lo hice aproximadamente 10 segundos, imagínense estar ahí 2 días. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a intentar imaginarnos nomás, ni para probar. Claro. Te animarías, ¿no? Da miedo. Sí, no, terrible. Esta es la doncella de hierro, una de las torturas que usted va a poder apreciar aquí en el Museo de la Tortura. La Dama de Hierro, o conocida como la Doncella de Hierro, fue un instrumento de tortura y ejecución que había sido usado por primera vez en Nuremberg, Alemania. La primera persona ejecutada por este medio fue un falsificador de monedas, el 14 de agosto de 1515. La ya citada doncella de hierro de Nuremberg fue la única creada y usada en tiempos medievales. Era antropomórfica, con una cara que se podría reconocer como María, la Madre de Jesús, y un cuerpo formado por 2 puertas que lo asemejaban a un ataúd. Medía más de 2 metros de alto y casi 1 de ancho, por lo que era suficientemente grande como para contener a un hombre plenamente desarrollado. Por fuera, la doncella parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar despacio. El objetivo último de este artilugio era empalar a la víctima e infligirle un gran dolor como castigo. Definido tanto como un dispositivo de tortura como de muerte, la doncella de hierro tenía las siguientes 4 características. La que más llamaba la atención es la presencia de docenas de clavos punzantes y oxidados. Estaban diseñados para ensartarse en la víctima, esquivando los órganos vitales en cuanto la doble puerta se cerrase. Esto permitía que la persona siguiese viva y en posición vertical. El hombre condenado estaba sujeto a un espacio extremadamente pequeño para maximizar su nivel de sufrimiento. Las puertas de hierro podían ser abiertas independientemente, pero era útil para comprobar si la víctima estaba teniendo un sufrimiento suficiente y negar el riesgo de posibles escapadas. Las puertas tenían un grosor considerable. Fueron especialmente concebidas para asegurarse de que los gritos de dolor del condenado no pudieran ser escuchados mientras ambas puertas estuviesen cerradas. Dentro de los métodos de tortura más eficaces para sacar una confesión verdadera o falsa, se encontraba la cuna de Judas. Este método consistía en atar a la víctima de las muñecas y elevarla, para luego dejarla caer sobre una pirámide muy puntiaguda para que con su propio peso se le clavara en el ano, escroto o vagina. No tiene caso decir que las confesiones se conseguían en las primeras veces que se aplicaba esta tortura, ya que esta operación se repetía sucesivamente hasta que el condenado hablara o muriera. Caso este último que confirmaba su culpabilidad. Lo irónico del asunto es que muchas veces estas torturas, estos castigos, eran llamados justicia por algunas personas que tomaban el poder en sus manos y lo dejaban en manos de un verdugo. Acompáñenos a ver este otro instrumento terrible que documenta la historia en este museo.
de los instrumentos de tortura más antiguos que registra la humanidad, por supuesto el que tenemos aquí enfrente, y se llama el potro. ¿De qué se trataba esto a la hora de hacer sentir dolor o torturar a una persona? ¿Cómo funcionaba? Te cuento, Andrés, en esta especie de mesa acostaban a la víctima, la sujetaban de las extremidades superiores y inferiores, y bueno, pues jalaban hasta deshacer el músculo. ¿Y cuántos niveles de tortura o de dolor podía haber en este aparato? Había 3 niveles de dolor. En el primero, pues intentaban zafar los hombros, en el segundo las rodillas y la cadera, y el tercer nivel de dolor era justamente cuando estas partes ya estaban desprendidas completamente del tronco y bueno, pasaban días para morir. Uno puede preguntarse exactamente si la muerte era instantánea habiendo tanto dolor o se demoraba un tiempo considerable. Una de las partes terribles de este instrumento es justamente que después del ejercicio de separar las extremidades, podían dejar a la víctima ahí por días. Y como sabemos, en el mundo de la tortura, cuando moría la víctima, cuerpo afuera, no limpiaban nada y Claro. venía el próximo victimario. Y el espectáculo se acababa. Hablemos del potro. Es un instrumento de tortura en el que la víctima atada de pies y manos con una cuerda o cinta de cuero a los dos extremos de este aparato. Era estirada lentamente, produciéndole luxaciones en todas las articulaciones: muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros y caderas. Este método se tiene constancia que se aplicó durante todo el periodo que duró la Inquisición en los países de Francia y Alemania. Si bien ya se conocía desde mucho antes y por supuesto se utilizaba frecuentemente en las lúgubres mazmorras de castillos, prisiones y palacios de justicia. La crucifixión consistía en fijar o clavar al reo a una cruz. Generalmente, la víctima moría por inanición, aunque sufría las inclemencias del tiempo al encontrarse a la intemperie, además de estar expuesto a los escarnios del pueblo, que ocasionalmente podía apedrearlo. Este método de muerte fue muy utilizado en la época romana. En principio, era la pena para sancionar a ladrones reincidentes, así como violadores. Desde la crucifixión de Cristo, comenzó a ser la pena para castigar a los cristianos, pero cayó en desuso junto con la caída del Imperio Romano. Esto se debió sin duda alguna al triunfo del cristianismo, comenzando a considerarse una herejía el uso de la crucifixión como método de muerte.
¿Qué tal, América? Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí, sorprendido con este objeto de tortura medieval. A ver, platícame, es el mismo, ¿no? El que tenemos. Es el mismo, en este caso tengo la primera parte, que es la parte donde está cerrado. Aquí lo tenemos abierto. Este instrumento... ¿Cómo se llama? La pera. Es un instrumento de tortura muy doloroso porque tenía 3 funciones. Se aplicaba en los mentirosos, en los que generaban falacias, en los homosexuales o en las mujeres que eran consideradas impuras por andar teniendo relaciones por ahí. A ver, entonces me imagino que esto gira y se convierte... Sí, esto se introducía en la boca de la persona. En el caso de los mentirosos, en algunos casos se les rompían los dientes para que el objeto entre. Y luego se empezaba a girar lentamente. Obviamente iba produciendo que la mandíbula se disloque, que se rompan los dientes, se inflamaban los músculos y el dolor era increíble. Impresionante, Andrés. Y empezaba a quedar así abierto adentro de la persona hasta que, bueno, se desangraba y moría por dolor. No siempre muriendo en el momento, sino que era una tortura muy dolorosa. En el caso de los homosexuales que se descubrían, esto se le introducía por el ano y también se le giraba hasta que eso le producía un desgarramiento y... Entiendo a las mujeres por la vagina. Dolorosísimo. Es uno de los objetos más tétricos y más dolorosos que tenemos aquí en el Museo de la Tortura. Pero bueno, Andrés, vamos a ver otros instrumentos. Veamos otro más, a ver. ¿De qué se trata? Aparatos dedicados a fines médicos, como era el caso de la pera, que servía para los estreñimientos, se modificaron y adaptaron a las 1001 necesidades de los torturadores del siglo XV. La pera era un instrumento con forma de pera que, una vez introducido en la boca, vagina o ano, comenzaba a abrirse gracias a un mecanismo giratorio. Además, en sus puntas gozaba de unos pinchos o púas que desgarraban la tráquea, útero o el recto, dependiendo por la zona en la que fuera introducido. La modalidad oral de este invento era aplicada a las personas que habían obrado mal de palabra, es decir, herejes, ortodoxos. La anal era aplicada a los homosexuales. Y por supuesto, la vagina a las brujas, que habían mantenido relaciones sexuales supuestamente con el diablo. También a prostitutas, adúlteras o mujeres que habían mantenido relaciones incestuosas. El garrote consiste en un aro de hierro con el que se sujeta contra un poste fijo la garganta de la persona que va a ser ejecutada, oprimiéndola por medio de un tornillo de paso muy largo hasta conseguir la estrangulación. También el tornillo penetraba en la parte trasera del cuello, rompiendo las vértebras y, por tanto, la espina dorsal. La muerte podría sobrevenir por 2 medios: asfixia o por el quebranto de la columna vertebral de la víctima. En cualquier caso, el sufrimiento estaba garantizado. El garrote vil es el nombre con el que se conoce en España al garrote. En 1832 se suprimió la horca y fue sustituida por el garrote vil, estando vigente hasta el año 1978 como uno de los procedimientos utilizado para administrar la pena capital.
Y bueno, pues Andrés, nos encontramos ahora en uno de los instrumentos de tortura más conocidos por todos nosotros, y es que apenas hasta finales del siglo XX, por increíble que parezca, esto se siguió utilizando. Estaba mirando, América, que esta parte de aquí arriba pesa 60 kilos aproximadamente. Una vez que el verdugo soltaba la cuerda, caía, y la persona que estaba acostada y amarrada por esas partes que tú ves ahí, fíjate, cierra esas clavijas. Ahí ponían los pies, aquí adelante las manos, la persona colocaba la cabeza en un orificio que hay aquí y bajaba la guillotina. Es un espectáculo un poco dantesco, un poco tétrico, porque la gente apreciaba mirando desde una plaza. Es uno de los datos más curiosos que a lo mejor nos puede parecer increíble, pero de verdad, esto fue cierto. Lo podemos ver a veces en películas, pero eran acontecimientos donde la gente parece incluso que disfrutaba, ¿no? Y participaba castigo, también. Por supuesto, increíble. La gente aplaudía, dejaba de aplaudir, para que la persona que estaba acostada ahí no tenga noción de lo que iba a pasar o el momento donde se le iba a ejecutar. O sea, es un terror psicológico mucho antes que incluso el hecho de que te dé el, ¿cómo se le diría? El hachazo ¿no? Gigantesco. Claro. Con forma de triángulo. Tenemos ahí uno de los elementos también que son característicos y que usted va a poder apreciar en este Museo de la Tortura en instantes cuando ingrese a nuestro predio del terror y lamentablemente nuestro predio de historia. Por supuesto. Porque más allá del morbo, todo esto existió. Por supuesto, forma parte de nuestra historia. La guillotina, aunque asociada indeleblemente en la literatura, el cine y la tradición cultural europea, generalmente con la Revolución Francesa, así como la pena de muerte en Francia, la máquina que decapita por medio de una cuchilla que cae entre dos columnas de madera, en realidad es mucho más antigua. Versiones pequeñas y primitivas se usaban para la ejecución de nobles. En el siglo XIV, en Escocia, fue el médico francés Joseph Ignace Guillotin, nacido en Saintes en el año 1738 y elegido a la Asamblea Nacional en 1789, el primero en promover una ley que exigía que todas las ejecuciones, incluso la de los presos comunes y plebeyos, se realizaran por medio de una máquina que decapita de forma indolora. Una muerte fácil, por decirlo así, ya que no era prerrogativa de nobles. Después de una serie de experimentos sobre cadáveres tomados de un hospital público, la primera de estas máquinas se colocó en París el 4 de abril de 1792, y la primera ejecución fue la de un plebeyo asaltante de diligencias, y tuvo lugar el 25 de abril del mismo año. Pronto este ingenio iba a convertirse en un símbolo de los años 1792 al 94. Después de la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, el 21 de enero de 1793, la máquina, llamada solo así hasta ambos sucesos, se llamó también la Louisette o la Louison. Solo después del año 1800 se extendió el término guillotina. La guillotina fue usada en Francia hasta la abolición de la pena de muerte en el año 1981. La sierra fue un método de muerte utilizado ya en tiempos del bíblico rey David. Esta pena consistía en colgar boca abajo a la víctima para que el cerebro estuviera bien regado y no muriera el condenado desangrado antes de lo previsto. Y se le comenzaba a cerrar desde el ano y los genitales hacia el pecho. El acero de dientes agudos de la sierra cortaba fácilmente el cuerpo de la víctima, provocándole un gran dolor. Si bien el reo no comenzaba a perder el sentido hasta que se había llegado por lo menos al ombligo. Era sanguinoliento y muy cruel, y fue aplicado fundamentalmente contra homosexuales. De ahí es que la tortura comenzara por el ano y por los genitales, objeto fruto del pecado.
nos encontramos con uno de los elementos, uno de los instrumentos, una de las herramientas de tortura más terribles, América. Y más antiguas, Andrés, también porque tenemos el registro de que fue utilizado alrededor del siglo VI a.C. El toro de Falaris, aparato de tortura que lleva el nombre de quien lo mandó construir, de quien lo inventó. Además, bueno, para conocer un poquito cómo funcionaba esto, justamente en esta parte, introducían a la persona, le ponían unos grilletes, como unas esposas, ¿no? Exacto, que impedía que se moviera la víctima y bueno, le cerraban la tapa. Fuego. Es de bronce, bueno, la versión es de bronce del toro de Falaris. Ahí la persona se ponía adentro y se prendía fuego. Increíble porque esto producía, por supuesto, humo, el cual salía por aquí. Por las narinas del animal, por la nariz del bicho, y parecía que estuviera realmente enfurecido. Y el sonido de la víctima adentro, los gritos, también simulaba el sonido del toro. Terrible. Esas son parte de las locuras de la humanidad y la historia que estamos reviviendo aquí en el Museo de la Tortura. Y que ahora estamos descubriendo. Pero nos falta más. Mucho más. Hablemos de Falaris. Siglo VI a.C. Fue tirano de Agrigento durante el 570 a.C. y 555 a.C., accediendo al poder con el apoyo popular, reconocido por tener un gobierno sangriento. Extendió los dominios de Agrigento y combatió en Himera a los cartagineses. Tal macabro personaje ideó el método de eliminación de opositores a su tiranía, que más tarde fue adoptado por la Inquisición durante los siglos XVI al XVIII. Este método era conocido como el toro de Falaris y consistía en meter a los herejes dentro de una esfinge de bronce o hierro, con forma de toro, quemándose en su interior vivo. Esto divertía especialmente a los espectadores, ya que los alaridos de la víctima se podían escuchar a través de la boca del toro, asemejándose mucho a los mugidos de dicho animal. La rueda era un instrumento que fue introducido en Francia en el siglo XVI y que era muy utilizado en la zona germánica de Europa. Sin duda alguna, fue el aparato más versátil de la Edad Media, ya que la víctima se encontraba a total merced del torturador. El reo era atado desnudo a la rueda, de pies, manos y cuello, mientras que el torturador le rompía poco a poco los huesos de sus miembros, que era el objetivo de esta tortura, pudiendo aderezarla con hierros candentes, cortes, mutilaciones y algunas atrocidades más que se le pasaran por la imaginación. También era habitual colocar un miembro de la víctima o todo el cuerpo entre los radios de la rueda y hacerla girar, quebrantándole todos los huesos. Como remate a esta locura, estaba dejar al reo atado en la rueda a la intemperie, para que los animales carroñeros se lo fueran comiendo poco a poco.
rueda ha sido uno de los instrumentos de tortura más crueles inventados por el hombre. América, nos encontramos con uno de los objetos de mayor incidencia en la tortura entre el siglo XVI y XVIII. El siglo XVIII, por supuesto. Estamos hablando de la silla de inmersión y bueno, este instrumento, el cual era comúnmente utilizado para castigar a mujeres que cometían algún tipo de delito o bien una acción inmoral como... Las mentirosas o las que engañaban a sus maridos. Por supuesto, a las que engañaban a sus clientes tenían que sentarse aquí. Había un juez que podía determinar el tiempo que ella iba a pasar sumergida en el agua. Muchas de ellas perdían la vida por hipotermia, incluso antes del ahogamiento. El frío antes que morir por asfixia. Qué tortura cruel, ¿no? Y bueno, es una tortura como menos quizás ostentosa que otras que hemos visto, que causaban quizás más daño físico, pero no deja de ser terrible. Terrible, pero bueno, hay más instrumentos que vamos a conocer. Así Veamos que el próximo entonces. Vamos a ver. La silla de inmersión. Este artefacto de tortura era utilizado principalmente en mujeres acusadas de brujería. La silla era sumergida bajo el agua, quedando la persona torturada inmovilizada en el agua, sin poder respirar. El inquisidor decidía cuánto tiempo debía permanecer el torturado o torturada sumergido. El proceso solía repetirse hasta que el torturado moría ahogado o, en el mejor de los casos, confesaba, caso en el cual se ejecutaba al acusado ahorcándole o en la hoguera. Gracias por habernos acompañado en este viaje en el Museo de la Tortura. Esto es un documento. Usted lo puede utilizar de cualquier manera, pero lo importante es que recuerde que estas locuras, estas injusticias, se cometieron en el mismo mundo en el que usted vive. Cosas para no olvidar. Gracias por habernos acompañado en todo el recorrido. Mi nombre es Andrés Banco y espero que algo le haya sido de utilidad. Hasta la próxima.